Perfecto. Amigas y amigos, les saluda Francisco Darmendral, espero estén muy bien. Bueno, en esta conversación, en este especial, voy a tener el honor de conversar justamente con don Mauricio Pelayo. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, bien, Francisco. Gracias por invitarme a una conversa sobre los héroes de la Concepción o de Ah, Concepción. así es, justamente como ya adelantaste, el objetivo de esta conversación, ¿verdad? Es justamente tratar el memorable y épico combate de la Concepción, que es Concepción en realidad, pero para la historiografía nacional nuestra es la Concepción, acontecido aquellas jornadas históricas del 9 de julio de 1882. Mauricio, seguramente muchos de nuestros amigos algo habrán escuchado del enfrentamiento, ¿no es cierto?, de la figura de Ignacio Cajuela Pinto, pero antes es necesario efectuar un contexto en que se enmarca, ¿no es cierto?, este enfrentamiento. Si nos podrías contar, por favor. A ver, eh, estamos en el contexto de la última campaña, o sea, la penúltima campaña, pero la última campaña es la campaña sobre Arequipa, pero la última gran campaña es la campaña de la Sierra, que abarca principalmente lo ocurrido durante la Guerra del Pacífico desde 1881 hasta 1883-84, que son las últimas expediciones sobre la Sierra Central. Lamentablemente nosotros conocemos como la campaña en la Sierra a toda la participación del ejército chileno durante esos años, aunque muchas de las campañas también se ejecutaron en la parte costera y en la parte sur y norte del Perú, donde estaban distintas agrupaciones. Y la campaña en la Sierra, especialmente donde ocurre el combate Concepción, es la que se realiza desde el 1 de enero de 1882 hasta julio del 82 también del mismo año. Y una de las cosas como simpáticas o claras que tenemos que dejar, que justo este año se celebran los 140 años del combate de Concepción. Así es, y por este motivo es necesario recordar este enfrentamiento. Mauricio, cuéntanos un poco cuál es la situación del ejército de Chile en la sierra, ¿verdad? Porque mucho se habla de este tema, pero la mayoría de las personas no sabe en qué fase estamos del conflicto. No sé si nos podrías contar un Sí, poco. claro. A ver, en marzo de 1881 regresa la gran parte del ejército chileno junto al general Manuel Jesús Baqueano González a Chile porque nuestro Estado, nuestro gobierno da prácticamente con la toma y posesión de Lima como finalizada la guerra, pensando que se iba a firmar cosa de minuto la paz y que Chile ya no necesitaba a todo un ejército en territorio peruano, lo que fue un grave error y que lamentablemente alargó el conflicto. Y se empezó a sublevar porque ya teníamos prácticamente conquistado, aparte de Lima, toda la parte de la costa, entonces se empezó a sublevar todo lo que es la sierra. La sierra, para que se entienda un poquito, en la cordillera es muy similar, también la sierra central es muy similar a lo que se conoce aquí en Santiago como el Cajón del Maipo, todo ese tipo de cosas, que son varias quebradas, altas cumbres montañosas, mucho frío, mucha altura. Y en el contexto del combate de Concepción se desarrolla en lo que conocemos como la expedición del Canto, que parte el 1 de enero de 1882, pero al mando de Patricio Lynch. Lamentablemente, Patricio Lynch se tiene que volver a los pocos días y deja a cargo a José Francisco Gana Castro, que también se devuelve a los pocos días y ya asume el mando de esta expedición Estanislao del Canto, por eso se conoce masivamente como la expedición del Canto, la de 1882, y como te dije, son 6 meses. Y eso es lo que la mayoría de la gente ignora o desconoce, que nuestros soldados durante 6 meses estuvieron guarneciendo los distintos poblados, que eran pueblos chiquititos, pero bastante pequeños, con bastante poca gente, bastante atrasados y más para esa época, estamos hablando de 1882 y las guarniciones que componían cada uno de esos poblados y que tenían que mantener el orden más para que se entienda una ruta donde tuviéramos libre el paso para que pasaran los pertrechos, para que pasaran las tropas y todo ese tipo de cosas, eran pequeñas guarniciones de no más de 100 hombres que eran sumamente desvalidas, se podría decir, si es que venía un enemigo
inmensamente superior, que es lo que ocurrió ya en el mes de julio de 1882. Y estamos hablando de distintos poblados. O sea, cuando se habla, no, el Chacabuco estaba en Concepción, el Chacabuco se toma posesión de Chacabuco en febrero de 1882 por el segundo de línea. Y después de eso lo asumen las distintas compañías del Chacabuco hasta que le toca llegar a la compañía del teniente Ignacio Carrera Pinto el 5 de julio de 1882. Mauricio, cuéntanos, si es posible, ¿cuál era el equipamiento del Ejército de Chile, de las Fuerzas de la Sierra? ¿Cómo estaban equipados? Porque obviamente estamos hablando no solamente de un factor climático, ¿verdad? El frío, pero también las provisiones, ¿verdad? Que debe haber sido complicado, me imagino, Sí, claro. sobrevivir a esa... El ejército chileno durante la campaña en la sierra se conoce principalmente como los batallones olvidados. ¿Y por qué se conoce como los batallones olvidados? Porque como te comenté al inicio de esta conversación, la guerra había terminado para Chile y para el Estado chileno, entonces ya no llegaban con tanta regularidad los pertrechos, los uniformes, los calamorros, que son las botas que ocupaban, y todo ese tipo de cosas, el vestido diario. Muchas veces los mismos jefes chilenos, por favor, pedían a Chile que llegaran calzoncillos, que llegaran calamorros, botas, que llegaran pantalones, porque no habían. Se tenía conocimiento de que muchas unidades estaban prácticamente vestidos con lo que había quedado de la campaña de Lima, con andrajo en muchos aspectos, algunos con ojota, otros conseguían ponchos y se los ponían encima del uniforme porque no tenían uniforme. O sea, si yo te veo en este momento y veo ese cuadro que representa el combate de Concepción, olvídate que eso era así, no era que todos tuvieran las botas, no eran todos perfectamente iguales, sino Sí, que principalmente fueron dejados a su sí. suerte en muchas de las guarniciones, y no solamente en la parte de vestuario, que pasaban mucho frío y por eso se enfermaban tanto también los soldados chilenos, porque no tenían vestuario acorde para la situación y las circunstancias que tenían que vivir diariamente, sino que más encima tenían que vivir con lo que les dieran los distintos pueblos, los distintos lugares donde tenían que asumir la de guarnición para custodiar. Entonces te ibas creando no solamente falta de alimentos, sino que enemigos, porque le estabas quitando lo que es el alimento al mismo poblado. Tenías que vivir de tu enemigo de una u otra forma. Entonces ya no te recibían como en un principio como soldados, ya recibámoslos bien, sino que ya cuando empiezan a tocarle el bolsillo a cada uno de los ciudadanos, no solamente a los que tenían recursos, sino que al indígena, ya no era tan, tan bienvenido el ejército chileno en la sierra. Claro, y eso es peligroso en cualquier tipo de conflicto. De ahí surgen justamente la guerra de guerrillas, entre otros factores. Y otro punto, Mauricio, con respecto al óleo, que está a mis espaldas, que dicho sea de paso, se encuentra en la réplica de la capilla donde justamente la iglesia, donde dieron su vida a los 78, ¿cierto? Al final era 78, 77. Eh, a ver, ese es algo que se dice, a ver, son 76 chacabucanos. La guarnición que está en Concepción el 9 de julio de 1882 son 77, de los cuales son 76 del Chacabuco y Pedro González Herrera del Lautaro, de la primera compañía. Pero a diferencia de lo que todos siempre hablamos, de la cuarta compañía del Chacabuco, ¿por qué hablamos de la cuarta compañía? Porque era la que llega el 5 de julio al mando del teniente, porque también era teniente, no era capitán, porque no había Sí, recibido el grado de capitán todavía, es prácticamente póstumo. Eh, y no contaba con más de 50 y tantos soldados, sino que el resto que se va sumando son los que estaban enfermos en el poblado de Concepción y que no alcanzaron a seguir rumbo a Huancayo con el resto del ejército cuando siguieron para allá. Pues recordemos que la compañía de Carrera Pinto viene de Huancayo, que ahí estaba en ese lugar y vino a ocupar el lugar de la compañía que estaba anteriormente, que si mal no recuerdo era el capitán Nebel, que al parecer también está enfermo. Entonces, si nosotros vamos a la lista de los 77 inmortales de Concepción, vamos a encontrar, aparte de Pedro González, que no era Chacabuco,
vamos a encontrar a varios soldados que eran de la sexta compañía, de la tercera compañía, de la primera compañía, de la segunda compañía y de la quinta compañía. O sea, el que mandaba y el grueso de la cuarta compañía estaba ahí, pero habían chacaucanos de cada uno de las compañías. Y quería mencionar, Mauricio, que el color del uniforme tampoco corresponde al que se utilizó en la concepción, ¿ya? Bueno, este clásico uniforme que siempre muestra en la serie, ¿verdad? En representaciones clásicas, pero en realidad no era ese el color que se utilizó. Puede parecer un detalle, pero es necesario aclarar también. Yo en su momento también confieso que pequé, también pensando que se utilizó el clásico uniforme, ¿no es cierto? Estilo francés. Ay, no, era azul, entiendo, ¿verdad? Era como un color azul, Era como un gris, color gris azulado. gris Es azulado. como, es muy parecido a lo que conocemos ahora como el chaquetón de la escuela militar, Sí. de ese estilo. Claro, para los amigos que están en Concepción, hay una galería de la historia que tiene un salón de la participación de los penquistas en la Guerra del Pacífico y una persona, ¿no es cierto? Un maniquí, una persona ahí que está representando un uniforme que es el que habría utilizado justamente el Chacabuco, ¿no es cierto? Aquella memorable jornada que es un azul más como gris, que era adecuado justamente para este tipo de campañas, ya tomando en cuenta las bajas temperaturas y lo que Es estabas que, es mencionando que, también, de que no, es que ese color se ocupa primero en lo que es la campaña de Lima, donde ponen a casi todas las unidades de la misma, con los mismos colores, como para equiparar para claro, el conflicto que ayuda bastante, cuando son todos iguales ayuda bastante. ¿Y por qué? Porque el rojo y azul que nosotros conocemos normalmente como el que está en el cuadro, también habían unidades peruanas que tenían el rojo y sí, azul. eso es importante Entonces, destacar. claro, porque la mayoría de la gente dice, no, los peruanos eran todos de blanco. No, Blanco, mentira, no, mentira. Eso fue una forma simplista de diferenciar a un ejército de otro para la televisión sí, o para alguna serie o para ese Mauricio, tipo de escúchame. cosas. Pero no, lo unifica, o sea, tanto lo... ¿Mm? No, escúchame, es que qué bueno que tocaste el tema de las series, porque en la serie de Canal 13, La Patrulla del Desierto, ellos deben ser quizás la única producción, creo, y escúchame si me equivoco, que estudiaron muy bien cómo estaban vestidos los oficiales peruanos, ¿no es cierto?, bolivianos, porque en otras series televisivas nacionales, todos de blanco o todos vestidos con verde blanco, los bolivianos, como que parece que no se tomaban el tiempo como de investigar bien cuál era el uniforme, ¿cierto? Mira, lo que yo siempre he dicho, la patrulla del desierto, creo que históricamente es como lo más cercano y entretenido y se hizo con 2,50 pesos. Y después han salido grandes Sí, producciones que se gastaron mucha plata y realmente dejan mucho que desear. La patrulla del desierto, por último, entretenida, era más basado en lo que conocemos como Adiós al séptimo de línea que en la parte histórica. Pero en cosas de uniforme y todo se preocuparon de que fuera relativamente bien asesorado. Y aparte que era entretenida, hay otras sí, que al final, teniendo todos los recursos del mundo, al final terminaron haciendo algo que pasó sin pena ni gloria. no, las Y, tramas y muy ese, fome también. claro, pero son cosas que se repiten, o sea, el mismo, la cuarta compañía que desfila normalmente del regimiento Chacabuco tampoco lleva los colores ¿No? que le corresponderían. Hay una compañía histórica que es la del Batallón Cívico Movilizado Talca, que sí se preocuparon de tener el gris azulado y la uniformidad, cómo la ocuparon en Huamachuco un año después del combate de Concepción, y qué a los soldados que ellos representan. Yo creo que es momento de empezar a arriesgarnos un poquito y empezar a mostrar las cosas como son. Entonces Claro, creo que eso es lo mejor que podemos hacer. pero yo creo que también tiene una relación, Mauricio, con el tema, como tú dices, quizás también para no confundir a las personas, en fin, vaya a saber uno el motivo. Mauricio, cuéntanos quién fue Ignacio Carrera Pinto. A ver, Carrera Pinto es un personaje que aunque tenemos bustos de Ignacio Carrera Pinto en casi todos los pueblos y ciudades de Chile, muy poco conocía su historia. Yo creo que subvalorado, porque yo creo que es un personaje riquísimo, es un chileno de tomo y lomo y que merece estar bastante más alto en la historia de nuestro país.
Ignacio Carrera Pinto, mira lo que te voy a decir, ¿ah? Siendo que Prat es mi gran referente y mi gran héroe, creo que Ignacio Carrera Pinto es para el ejército lo que Prat es para la armada, y no lo saben, ¿ya? Carrera Pinto es un personaje, claro, no es casado, no tiene hijos, no es padre de familia, no es un gran esposo como era Prat, tampoco es un personaje que haya sido profesional, como era Prat, pero Carrera Pinto tiene otros valores. Aparte de ser el nieto del padre de la patria, José Miguel Carrera, es un personaje que tenía varios problemas eh, en la vida diaria, pero cuando se inicia el conflicto, deja todo y él cambia y se empeña por completo en defender la patria. Es un personaje que, siendo pariente directo del presidente Aníbal Pinto, siendo el nieto de un padre de la patria, como te comentaba, elige enrolarse en una unidad como sargento segundo, pudiendo haber sido teniente, capitán inmediatamente, o sea, como se estilaba en ese entonces, especialmente en lo que conocemos como los batallones cívicos movilizados. Pero él no, prefirió empezar como sargento segundo. Eh, Pelea en la batalla de Tacna, donde herido, después trasladado al Chacabuco, pelea en Chorrillo y Miraflores, y siendo un civil logra ganarse como el cariño no solamente de sus compañeros, sino de sus jefes, y pudiendo volver, que vuelve, que eso, este otro dato que poca gente sabe, que él vuelve junto a Baquedano y junto al Chacabuco, que era el Regimiento Cívico Movilizado Chacabuco, vuelve a Chile, y pudiendo quedarse en la casa con su familia, decide volver a la guerra porque el conflicto no había terminado. Entonces él no podía sentarse en su casa y estar cómodamente, como podríamos decir ahora, viendo tele, siendo que la patria todavía necesitaba a sus hijos. Y se enrola en una unidad nueva que se estaba formando, que se formó el 22 de abril de 1882, que era una unidad ya no cívica, sino que una unidad de línea, que es el sexto de línea Chacabuco o el Chacabuco sexto de línea. Y parte nuevamente al Perú a lo que conocemos como la campaña de la Sierra. Y en ese tiempo ya estaba como teniente. Pero era un teniente que tenía la misma edad de Prat, también había nacido en 1848, y que tenía como soldados y como oficiales a niños de 18 años para abajo principalmente, y la mayoría de sus soldados, habían muy pocos que lo igualaran en edad, o sea, la mayoría era gente joven. Recordemos que, como les contaba, estamos hablando de una unidad nueva formada recién en 1881, entonces el grueso de esa unidad no era veterana, era la campaña de la Sierra su primera acción en el conflicto. Entonces Carrera Pinto tuvo que enseñarle muchas cosas, tuvo que, con el ejemplo, llevarlo a ser soldados realmente que fueran un aporte para la patria. Y como te digo, o sea, es un personaje que partió desde abajo, siempre pensó que en el conflicto, siendo un civil, obviamente antes, podía hacer algo, podía hacer un gran aporte. Cuentan las historias que en el tiempo que estuvo aquí en Santiago, en el 81, antes de volver a la campaña final, había dicho también que a sus compañeros del Chacabuco que recordaran que él muy pronto iba a estar en mármol y en bronce porque iba a morir por la patria. Y sus compañeros como Salcedo, como Del Fierro, se reían, le decían: el Mocho está soñando con la inmortalidad como su abuelo. Y bueno, en Concepción demostró que todo lo que él dijo, demostró su patriotismo, demostró el tipo de sangre que corría por sus venas, y demostró que antes de todo estaba la bandera y estaba el país. Entonces, por eso yo te digo, o sea, si analizamos el conflicto y el mismo combate de Concepción, eh, Carrera Pinto es el Prat del ejército. Y tenemos como chilenos que darle el lugar que le corresponde y el lugar que merece. Así es, nieto del prócer José Miguel Carrera y a su vez hijo de José Miguel Carrera Fontecilla, quien que luchó en las revoluciones liberales de mediados del siglo XIX. Así que hay una línea ahí
el aporte de la familia Cajuera. De hecho, Sí, Javiera claro. Cajuera decía que porque obviamente conoció a Ignacio Cajuera Pinto cuando era un niño, él coqueteaba mucho en el monte, en la hacienda que tenía en el monte, cuando niño. Le gustaba la vida de campo. Y Javiera Cajuera decía que el rostro, la cara de Ignacio, le recordaba mucho a José Miguel cuando era joven, se parecían mucho. Y vi una litografía de Ignacio Cajuera Pinto joven, muy joven, y claro, si uno le quita un poco la barba, claro, tiene un cierto parecido a José Es que, Miguel. es que, es que la mayoría de la gente desconoce un poco. A ver, Carrera Pinto primero no era militar. Antes del Claro, conflicto era un sí, civil como todos nosotros. Eh, Era una persona común y corriente, no era una persona que tuviera riqueza, no era una persona que viviera espectacular. Es más, las malas lenguas dicen que tenía problemas con el alcohol, lo que no sería raro en ese entonces, porque en ese entonces el alcohol era de las pocas cosas que se tenía a la mano, no había tele, no había radio, de los vicios que había en el alcohol era el que más había. Y dejaría más en alto esto porque él deja todo eso con el compromiso de no volver a beber una gota de alcohol si le daban la oportunidad de defender a la patria. Eh, Ignacio Carrera Pinto, para los que lo conozcan un poco, era calvo, más calvo que yo. alopecia, Y sí, claro, y el billete de Luca que nosotros teníamos antes, que aparecía con pelo grande, es de bastante años antes de ir sí. al conflicto de la guerra. Era ¿Ya? joven, pues, era Sí, joven. claro, debió haber tenido veintitantos años, pero para la guerra ya tenía 31 años. Entonces, de 22 a 31 perdió bastante cabello. Entonces, yo para mí es como, es un personaje que al no tener estudios militares, no tener vida de escuela, eh, ¿cómo te explico? Yo creo que le da más importancia al logro que él consigue en Concepción, porque si no es por el ejemplo que él da, si no es por la cercanía con sus soldados, si no es por su capacidad de liderazgo, quizá no lo hubieran seguido como también ocurrió el 21 de mayo, que si es que Prat no actúa como actuó, si no hubiera sido un líder como fue, quizás submarino, no, su tripulación no lo hubiera seguido. Yo creo que es lo mismo, el combate de Concepción era lo que es el combate naval de Iquique, en muchos aspectos. Entonces yo creo que Carrera Pinto debió arengar a su hombre. Lamentablemente no tenemos sobrevivientes como para que nos cuenten como si tuvimos en el 21 de mayo. Así que yo creo que arengó a su gente, yo creo que decidió morir de los primeros para darle el camino a seguir como lo hizo Prat. Y yo creo que sus soldados le creyeron, lo vieron como alguien patriota, lo vieron como alguien que valía la pena seguir. Y por eso yo a Carrera Pinto le tengo mucho cariño, mucho respeto, y es uno de mis personajes. Bueno, mi hijo Ignacio se llama por Carrera Pinto. Mauricio, cuéntanos, ya como para ir un poco cerrando la conversación, ¿cuáles son tus reflexiones, las enseñanzas que nos dejó el combate, tomando en cuenta, como tú mencionabas, que muchos de los que participaron eran jóvenes, ¿ya? 16 años, provenientes de distintas partes del país, que están en un suelo extranjero, y dieron su vida por nosotros, ¿ya? Ujú. Teniendo quizás la excusa incluso para rendirse. Podrían haber dicho, sí, nos rendimos, pero no lo hicieron. ¿Qué Claro, sí, sí, enseñanza nos deja? si eso es lo que la gente no se pone a pensar. O sea, tenemos a 77 hombres, de los cuales habrán habido 15 enfermos o convalecientes de tifo y de otras enfermedades que prácticamente no se podían mantener en pie, y decidieron en vez de rendirse, cosa que nadie lo hubiera juzgado si lo hubieran hecho, porque eran tropas 5 o 10 veces superiores a ellos, no tenían tampoco la cantidad de municiones como para aguantar mucho tiempo. Nadie lo hubiese juzgado, pero no, decidieron pelear hasta el final, decidieron no rendirse, decidieron defender la bandera, por eso se hace el juramento de la bandera también en esta fecha, y decidieron no ensuciar el nombre de Chile. Y mucha gente a mí me critica, dice, no, ¿y cómo si, qué es eso de defender Chile si toda la guerra se peleó en territorio extranjero? La gente no entiende que si nuestros soldados o nuestras fuerzas armadas van a pelear
a territorio enemigo es para que el enemigo no llegue a territorio propio. Es así de simple. Si nosotros hubiésemos esperado para la Guerra del Pacífico en Copiapó, lo más seguro es que no hubieran atacado y hubieran dado el primer paso y hubiéramos podido tener debacles nosotros. En una guerra, para evitar que el enemigo afecte a tu familia, tú tienes que llegar a la familia de él, o sea, al territorio del personaje. Entonces, cuando la guerra prácticamente ya no existía para Chile, cuando la guerra se debió haber acabado para las grandes familias, cuando muchos de las madres de estos soldados o esposas de estos soldados quizá daban por muertos a sus familiares en la sierra o desaparecidos porque no eran las noticias como conocemos ahora, estos 77 hombres estaban dando la vida por Chile, por un Chile que prácticamente ya se había olvidado que seguía un conflicto en la cordillera peruana. Entonces, es un ejemplo a seguir en todo ámbito de cosas, en la vida diaria, que no hay que rendirse, que hay que tener claro para dónde uno quiere ir, eh, que somos todos miembros de un país, gente con plata, del norte, del sur, sin plata, y que cuando la patria nos llama o cuando es necesario nuestro servicio, tenemos que estar ahí y dar lo mejor de nosotros para que la guerra y todo lo malo no llegue a nuestra patria, a nuestro país. Entonces eso es el gran legado que tienen los 77 inmortales de Concepción, que fue más importante cumplir con su deber, defender la patria, defender la bandera, que sus propias vidas. Así que, qué más hermoso que morir por un ideal, por los principios? Así es. Y los corazones oficiales, ¿cierto? Están en la Catedral Metropolitana, ¿verdad? Sí, los corazones fue lo único que se pudo haber traído. Normalmente no se traían a los soldados ni a los oficiales que se morían. Los que se repatriaron principalmente fueron traídos por sus propias familias, porque el Estado no repatriaba normalmente a los muertos. Tenían una forma distinta de ver la muerte o lo que nosotros tenemos ahora, llevarlo al cementerio. Todo era más dejado en ese aspecto quizás. Y los corazones se trajeron principalmente porque obvio no se podían traer a los cuerpos de los oficiales ni de los soldados porque estaban totalmente masacrados y descuartizados. Así que lograron sacar los corazones y extraerlos principalmente en un ejemplo de toda la entrega que ocurrió en este combate. Este combate como que reactivó el patriotismo en una guerra, como te contaba, que ya había acabado. O sea, lo que lograron estos hombres, los 76 Chacabuco y el Lautaro, fue volver a darle corazón a una contienda y a una patria. Así es, y por eso es importante recordar esta jornada, el 9 y 10 de julio, el combate de la Concepción, que para diferenciarlo justamente de Concepción. No sé si quieres compartir algún dato adicional, por ejemplo, se puede conocer Concepción, ¿cierto? Si alguien Sí, tiene... yo he tenido la suerte de ir 2 veces, tenía muchas ganas de ir la tercera vez ahora para los 140 años, lamentablemente entre pandemia y los gastos no me permitieron ir. Es un lugar muy lindo, es un lugar de campo, se podría decir, ha crecido mucho comparado con la época. Nos tratan bastante bien, no hay mayor problema. Uno puede ir a Huancayo, puede ir a Concepción, a Tarma, a Oroya y a todos esos lugares. Claro que hay que ir prevenido, si es posible, con algún peruano que a uno lo guíe, porque la puna, los lugares pueden ser complicados para la salud más que otra cosa, pero yo las 2 veces que he ido no he tenido mayores problemas, nunca me han tratado mal, nunca una mala palabra ni nada por el estilo. Es un lugar hermoso que hace que el corazón palpite más fuerte, y no es por la altura, sino que por la altura de los héroes que tenemos nosotros y por los que dieron la vida aquel día. Así es. Bueno, estimado Mauricio, quiero darte las gracias por participar en esta conversación, invitar a nuestras amigas y amigos, ¿no es cierto?, a recordar esta fecha y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Mauricio. No, muchas gracias a ti, Francisco, y no olvidar que un hombre solo muere cuando se le olvida, hay que recordarlo, y hay que recordar también que el 9 y 10 de julio de 1883 también ocurre la gran y última batalla, que es la batalla de Huamachuco. No lo Huamachuco. dejemos de lado, como siempre. De Huamachuco, justamente que marcó el final ya de este conflicto.
y a los Así veteranos es, también, todos los veteranos de la guerra del del Pacífico. Pacífico. Sí. Que estén muy bien, gracias. Hasta Gracias, pronto. Francisco. Un abrazo.